Todos hemos vivido nuestra infancia hace más o menos tiempo, muchos momentos que recordamos mejor o peor. Por eso en este vídeo os quiero contar 50 cosas de mi infancia. Cuando era pequeño un paso importante era el día que te quitaban los ruedines de la bicicleta. Cuando era pequeño no podía haber una Navidad sin ver Solo en Casa y una comida sin ver Los Simpsons repetidos una y otra vez. Cuando era pequeño me colaba en el colegio para jugar al fútbol con mis amigos. Ahora los colegios tienen rejas más altas que el muro de Juego de Tronos. Cuando era pequeño no había cámaras de fotos digitales y tenías que comprar unos carretes que tenían como máximo para hacer unas 30 fotos. Y que luego había que revelarlo, por cierto. Cuando era pequeño el mejor momento de la tarde es cuando me hacía mi bocadillo de nocilla. Cuando era pequeño se veía muchísimo más la televisión y al día siguiente comentábamos entre amigos el mejor momento del capítulo anterior de la serie favorita. Cuando era pequeño, mis tías me daban dinero a escondidas de mis padres, como si de droga se tratara. Cuando era pequeño, parte de ese dinero lo malgastaba en las máquinas recreativas, gastando monedas de 5 duros una y otra vez, 25 de las antiguas pesetas, jugando a videojuegos como Metal Slug. Cuando era pequeño empezaba el boom de los teléfonos móviles. Hasta la adolescencia más o menos no tenías un móvil ni de coña, y era la bomba si tenía el juego de la serpiente. Cuando era pequeño pasaba horas jugando a la Nintendo 64 en la casa de mi vecino, cuando el multijugador era una televisión de 25 pulgadas dividida en 4 trozos. Cuando era pequeño compraba las revistas de videojuegos cada mes como si fuera una religión. Cuando era pequeño no tenía ni un hueco libre de la pared de mi habitación de los póster que venían en esas revistas. Cuando era pequeño me lanzaba de los columpios desde lo más alto para poder volar. El problema era el aterrizaje muchas veces. Cuando era pequeño quería ser de mayor bombero o conductor de tren, aunque como casi todos quería ser futbolista. Cuando era pequeño era de los primeros que elegían para hacer su equipo de fútbol. Según pasaron los años, no sé qué pasaba, que cada vez era más veces el último. O me elegían de portero. Cuando era pequeño solía ser buen estudiante, tanto que con mi primer suspenso echaba una lagrimilla. Cuando era pequeño tu primer contacto con el sexo contrario era jugando el juego de la botella o el conejo de la suerte. Cuando era pequeño el Pokémon Go de la época era los Tamagotchis, una maquinita en la que tenías que lavar, dar de comer a un bichito electrónico que muchas veces, según cómo lo trataras, se convertía en un tipo de diseño u otro. Era un vicio y casi nos los tenían prohibidos en los colegios. Cuando era pequeño podía pasarme 2 meses del verano en el pueblo. Por cierto, Cuenca existe. Cuando era pequeño te preparaban para el sufrimiento desde el momento en el que tenías 10 kilogramos de peso en tu mochila. Cuando era pequeño eras un privilegiado si tenías internet en casa. Cuando era pequeño me costó horrores aprender a nadar. No lo conseguí en serio hasta los 8 o 9 años. Ahora alucino con mis primos que con 3 años se tiran prácticamente en bomba. Cuando era pequeño no me veía las rodillas de tantas costras que tenía de caídas con la bicicleta. Cuando era pequeño mis ídolos eran deportistas como Pete Sampras, Michael Laudrup o Michael Schumacher. Dios, qué viejo me estoy haciendo. Cuando era pequeño, olvídate de descargarte una peli. O la veías en el cine o tenías que esperar 3 meses para cogerla y alquilarla en el videoclub. Cuando era pequeño, como la liaras podía caerte un buen alpargatazo. Cuando era pequeño escuchaba música en un Walkman y más tarde en un Discman. Si ya reproducía MP3, vamos, eras la leche. Cuando era pequeño y perdía algo yo también decía eso de ¡Mamá, no lo encuentro! Y mi madre me decía ¿Seguro? ¿Cómo lo encuentre yo? Y lo encontraba. Cuando era pequeño empezó la moda de los ciber, donde pagábamos por hora para jugar a juegos en línea en un local. Ahí es donde empezamos a dar caña a juegos como Counter Strike, Warcraft 3 o Starcraft. Cuando empezó a crecer internet, el 99% de los ciber cerraron. Cuando era pequeño no existía YouTube. Cuando era pequeño mi primera experiencia con la descarga de internet fue una canción que tardó 1 hora. Cuando era pequeño, una de mis mejores navidades fue cuando me regalaron la Game Boy Pocket con el juego de Pokémon rojo. La de veces que nos podíamos pasar la liga Pokémon. Cuando era pequeño éramos testigos de modas cíclicas en el patio del colegio, como la peonza, el yo-yo o los tazos de Pokémon. Cuando era pequeño se fumaba en los bares y los restaurantes. Incluso el médico en la consulta. Cuando era pequeño comía colacao a cucharadas y muchas veces me daba tos por ello. Cuando era pequeño tener dinero significaba que tenías solo para ir a comprar chucherías. Cuando era pequeño, esas tiendas no eran propiedad de ningún chino. Cuando era pequeño no se copiaban los trabajos de la Wikipedia, sino de la Microsoft Encarta, un programa que instalabas en tu ordenador. Cuando era pequeño nuestros padres nos engañaban como tontos cuando nos compraban el cuaderno de ejercicios Vacaciones Antillana. Muy bonito y todo lo que quieras, pero eran ejercicios al fin y al cabo. Cuando era pequeño, si se hacía tarde jugando al fútbol y nuestro equipo perdía de 5, teníamos que decir la mítica frase de ¡El que marque gana! Cuando era pequeño no se daba clase de idiomas hasta casi los 10 años. Cuando era pequeño podías ir tumbado en los asientos traseros del coche porque prácticamente ninguno tenía cinturones de seguridad. Para habernos matado.
Cuando era pequeño, olvídate de WhatsApps. Nuestro Twitter de la época era incrustar mensajes de texto de 160 caracteres en un SMS, que además costaban cada uno unos 15 o 20 céntimos. Cuando era pequeño, las dudas existenciales no podían ser respondidas por Google en cuestión de segundos. Cuando era pequeño, podías memorizar los números de teléfono de tus amigos sin necesitar de una agenda telefónica. Cuando era pequeño, yo también simulaba que fumaba un cigarrillo con el vaho del frío. Cuando era pequeño y montabas en el metro, había más gente leyendo libros que con el teléfono móvil. Cuando era pequeño también me mandaban notitas en clase. Cuando era pequeño, olvídate de Google Maps. O tenías un mapa, o tenías buen sentido de orientación, o olvídate de encontrar tu casa. Cuando era pequeño, y esta es personal, no me llamaban todavía Sete. Faltarían años para que me pusieran ese mote. Hasta aquí este recopilatorio de 50 cosas sobre mi infancia. Os invito a que dejéis en la cajita de comentarios cuál es vuestro mejor recuerdo de vuestra infancia, y que si tenemos alguna cosa en común me lo podéis dejar también. Así que nada, chicos y chicas, dale like si os ha gustado, favoritos si os ha gustado más, y os espero por aquí. Un abrazo, chao.